release you from the chains of your past. I will protect the future. The present day. The here and now that you've stolen. Time to take it back. I'm ready! Hola chiquillos, hoy vamos a hablar de Sonic 2006, uno de los juegos más polémicos que ha tenido la franquicia de Sonic Series. Este juego fue desarrollado y publicado por Sega como parte del 15 aniversario de Sonic, y se suponía que iba a ser un reinicio ambicioso, una especie de regreso a lo grande del personaje en el mundo de los videojuegos en 3D. El problema es que no solo no cumplió con eso, sino que terminó convirtiéndose en uno de los mayores ejemplos de cómo un buen concepto puede arruinarse por una mala ejecución. Y sí, lo voy a decir desde el inicio, Sonic 2006 es un mal juego. No es un juego incomprendido, no es un juego adelantado a su época, es un juego mal hecho. Tiene bugs, tiene errores de física, tiene tiempos de carga excesivos, y en muchos momentos parece que el propio juego está luchando en tu contra. Pero lo interesante no es solo que sea malo, sino entender por qué salió así, y sobre todo, por qué a pesar de todo eso, hay gente que cree que merece un remake. Para entender eso, primero hay que hablar de lo que intentaba hacer. Sonic 2006 tiene una estructura basada en 3 campañas principales, la de Sonic, la de Shadow y la de Silver, las cuales están conectadas entre sí por una historia que involucra viajes en el tiempo, entidades divinas y múltiples líneas temporales. En papel, esto suena bastante bien. De hecho, suena como algo muy ambicioso para la época, y en cierto punto lo era. El problema es cómo está contado. Vamos a empezar con la campaña de Sonic. La historia gira alrededor de Elise, la princesa de Soleana, quien tiene sellado dentro de su cuerpo a Iblis, una entidad de fuego capaz de destruir el mundo si ella pierde el control de sus emociones. Este concepto es bastante interesante, porque plantea un conflicto interno constante, pero el juego decide manejarlo de la forma más repetitiva posible. El Dr. Eggman secuestra a Elise constantemente, con el objetivo de usar ese poder para sus propios fines. Esto hace que la estructura de la campaña se vuelva extremadamente repetitiva, completas un nivel, rescatas a Elise, y en la siguiente escena ya se la volvieron a llevar. Esto ocurre varias veces a lo largo de la campaña, al punto en que deja de sentirse como una narrativa y se convierte en un ciclo. El jugador ya no siente tensión ni urgencia, simplemente sabe que el secuestro va a volver a pasar. Durante esta historia también aparece Silver, quien intenta matar a Sonic porque cree que él es responsable de su futuro destruido. En este punto del juego, el jugador no tiene suficiente contexto para entender sus motivaciones, lo que hace que su aparición se sienta abrupta. Ahora, uno de los aspectos más criticados de esta campaña es la relación entre Sonic y Elise. El juego intenta construir una conexión emocional entre ambos, pero lo hace de una forma que resulta incómoda para muchos jugadores. La culminación de esto es el famoso beso, un momento que se volvió icónico, pero no precisamente por las razones correctas. Este tipo de decisiones muestran una desconexión entre lo que los desarrolladores querían transmitir y cómo fue recibido por el público. Pasando a la campaña de Shadow, aquí es donde la narrativa mejora ligeramente. Shadow, junto a Rouge y Omega, investiga la aparición de un ente llamado Mephiles, quien resulta ser una manifestación oscura con la capacidad de manipular el tiempo. A diferencia de otros villanos de la franquicia, Mephiles no depende de planes exagerados ni de demostraciones de poder inmediatas. Su enfoque es más estratégico, manipula eventos, separa a los personajes, y crea situaciones que lo benefician a largo plazo. En cierto punto, envía a Shadow y a Rouge al futuro de Silver, intentando eliminarlos como amenaza. Sin embargo, Shadow logra regresar utilizando una Chaos Emerald, lo cual introduce otra vez el tema de las reglas flexibles del viaje en el tiempo dentro del juego. A medida que avanza la historia, Mephiles comienza a multiplicarse y a ganar poder, convirtiéndose en una amenaza cada vez más grande. Este crecimiento progresivo es uno de los pocos elementos bien ejecutados del juego. El punto más importante de esta campaña es que Mephiles logra lo que ningún otro villano había hecho antes: matar a Sonic. Este evento marca un cambio importante en el tono de la historia y refuerza la idea de que Mephiles es un antagonista realmente peligroso. Por otro lado, la campaña de Silver nos muestra el origen del conflicto desde otra perspectiva. Silver vive en un futuro devastado por Iblis, donde el mundo está en ruinas. Junto a Blaze, busca una forma de evitar que ese futuro ocurra.
Es aquí donde Mephiles interviene nuevamente, diciéndole que Sonic es el responsable de ese desastre. Silver acepta esta información sin cuestionarla, lo que da inicio a su viaje al pasado con el objetivo de eliminar a Sonic. Este es uno de los puntos más débiles de la narrativa, ya que su motivación inicial se basa completamente en una mentira que nunca intenta verificar. Sin embargo, a lo largo de su campaña, Silver comienza a cuestionar lo que se le dijo, y eventualmente descubre que el verdadero responsable es Mephiles. Este proceso de duda y redención es uno de los pocos arcos de personaje que están relativamente bien desarrollados. Una vez completadas las 3 campañas, se desbloquea el final verdadero. En este punto, Mephiles asesina a Sonic, lo que provoca una reacción emocional en Elise que libera a Iblis. Posteriormente, Mephiles e Iblis se fusionan para formar a Solaris, una entidad que existe simultáneamente en pasado, presente y futuro. Este concepto es interesante desde un punto de vista teórico, pero su ejecución dentro del juego resulta confusa. Los personajes reúnen las Chaos Emeralds para revivir a Sonic, y aquí ocurre nuevamente el momento del beso entre Sonic y Elise. Después de esto, Sonic regresa a la vida, se transforma en Super Sonic, y comparte su poder con Shadow y Silver para enfrentar a Solaris. Me gustaría que compartieses tus privilegios conmigo. Podría volverme más blanco de lo que he sido nunca. ¡Aceptad mi po, perras! Espero que sea po de poder. Ay, Dios. ¡Ya noto el privilegio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cada rayo de luz son más derechos! ¡Sí! ¡Puedo votar! Ahora que soy blanco, quiero que destruyamos a ese bicho. La batalla final es ambiciosa en escala, pero no logra compensar los problemas acumulados en la narrativa. Después de derrotar a Solaris, los personajes viajan al pasado y eliminan la llama que le dio origen, lo que resulta en la eliminación completa de los eventos del juego. En otras palabras, todo lo que ocurrió deja de existir. Este tipo de resolución es problemática, porque elimina el peso de los eventos y hace que la experiencia completa se sienta irrelevante. A pesar de todos estos problemas, el juego tiene algunos aspectos positivos. La música es uno de ellos. Como en muchos títulos de Sonic, la banda sonora es de alta calidad. Crush 40 contribuye con temas memorables como His World, que se han mantenido como favoritos entre los fans. Otro punto positivo es la ambición del proyecto. La idea de contar una historia compleja desde múltiples perspectivas, con diferentes personajes y líneas temporales, es algo que merece reconocimiento. Sin embargo, la ambición sin una ejecución adecuada puede convertirse en un problema, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El desarrollo del juego estuvo marcado por limitaciones de tiempo. Sega necesitaba lanzar el juego para coincidir con el aniversario y la temporada navideña, lo que llevó a que el producto final se publicara sin estar completamente terminado. Esto explica la gran cantidad de errores técnicos, así como los problemas de coherencia en la historia. Ahora, la pregunta importante es si Sonic 2006 merece un remake. La respuesta depende de cómo se enfoque. Un simple remaster no sería suficiente. Mejorar gráficos sin corregir los problemas fundamentales no cambiaría la percepción del juego. Un remake completo, en cambio, podría tomar las ideas originales y desarrollarlas adecuadamente. Esto implicaría reescribir partes de la historia, mejorar el desarrollo de personajes, eliminar errores técnicos y ajustar la jugabilidad. En esencia, sería una oportunidad para hacer el juego que Sonic 2006 intentó ser desde el principio. Porque al final, este no es un caso de un concepto malo, sino de una ejecución fallida. Y eso deja abierta la posibilidad de redención. Sonic 2006 es, en muchos sentidos, un ejemplo de potencial desperdiciado. Un juego que pudo haber sido importante para la franquicia, pero que terminó siendo recordado por sus errores. Aún así, dentro de ese caos, hay elementos que valen la pena rescatar. Y por eso, para algunos jugadores, sigue siendo un candidato interesante para un remake. Pero bueno, esa es mi opinión. Díganme ustedes qué piensan, y cuál es su personaje favorito de esta entrega. En lo personal, Mephiles me parece uno de los villanos más interesantes que ha tenido la saga, precisamente por su impacto dentro de la historia. Y ya, eso sería todo. Recuerden respetar a todas las minorías de la sociedad, excepto a los multimillonarios. Chao.